Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más a una edición de su programa Diálogo con Ernesto López en esta mañana de día viernes 23 de julio, sin duda alguna con muchos acontecimientos, con muchos eventos en las últimas horas que sin duda alguna estarán también siendo parte del análisis que vamos a tener esta mañana con nuestro acostumbrado panel del día viernes. Quiero darle la más cordial bienvenida a ellos, pero antes también quiero expresar y el deseo, y el mejor de los deseos para una pronta recuperación de Marvin Aguilar, que está un poco mal de salud. Esperamos que se esté reponiendo y podamos tenerlo lo más pronto posible también acá con nosotros en este programa. Así es que desde ya bienvenidos a nuestros buenos amigos. Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días a los televidentes y a Marvin, deseándole una pronta recuperación. Juan José Martel también, bienvenido. Gracias por acompañarnos, Juan José. Gracias, Ernesto. Buenos días, amigos. Pronta recuperación a Marvin. También, saludos, don Ronald Umaña. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Ernesto, y buenos días a mis compañeros de panel. Saludos igual a Marvin, ¿verdad? Que recupere pronto. Y buenos días a la teleaudiencia, que es a quien nos debemos. Sin duda alguna. Vamos a Tania. A Tania, supuesto, sí, ¿verdad? Por supuesto. Tania Pastor, abogada de la República, gracias por acompañarnos. Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Ernesto, gracias a todos. Luis Valdivieso, ya está ahí también el licenciado Martel y por supuesto don Ronald. Un saludo también a Marvin, que se recupere pronto, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, Julio, tú nos has traído acá unos libros que nos envía nuestro buen amigo Juan Ramón Medrano, ¿verdad? Juan Ramón Medrano, que le hiciera llegar a cada uno, Tania, todos los del panel, el libro Memorias de un guerrillero, ¿verdad? Viene con una dedicatoria y que lo podían conseguir en la librería de la UPA. Ah, qué bueno. Sí, Memorias de un guerrillero, comandante Balta. Aquí están para... Un saludo a Balta. Así es, para Tania Pastor, dice por acá. Acá te lo vamos a tener, Tania, para Ernesto López, Marvin, y aquí están también el resto, que ya lo tienen ahí en sus manos. También vamos a darle a Juan José también. Bueno, aunque yo creo que ya leíste ese libro, ¿no? Sí, lo leí hace tiempo. ¿Sí? Me gustaría que me regalaran un ejemplar también en su momento. Gracias. Magnífico. Bueno, señores, la Fiscalía General de la República ordenó ayer la captura de 10 exfuncionarios del gobierno del presidente Mauricio Funes por los delitos de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito. Estos, según la Fiscalía, se vieron favorecidos con el pago de sobresueldos durante la administración del exmandatario en el periodo 2009-2014. Eso es parte también de los remanentes que alrededor del tema se viene llevando a cabo a raíz de las investigaciones que han hecho las comisiones especiales con relación a estos temas. Bueno, mira, primero hay que distinguir, hay que esperar. El día de ayer vimos todas unas capturas de exfuncionarios, ¿verdad? No sabemos... ya el momento de individualizar a cada uno, la tipificación del delito va a ser muy importante en este momento. ¿Por qué razón? En materia penal, el principio de legalidad es básico. Es decir, que nadie puede ser sancionado por hechos que la ley no haya previsto como tales. De tal manera que hay que ver cuál es la imputación que se le hace a cada uno, cómo están individualizados, porque esto es una captura administrativa. Sí. Viene ahora la etapa más difícil, que es la judicialización del caso, es decir, el control jurisdiccional sobre todo lo actuado. Veremos en estas 72 horas que tienen para presentar el requerimiento específico contra cada uno de ellos, y el segundo paso veremos cómo el juez aprecia esa prueba para identificar cuál es el delito, si casa con lo que se les ha imputado. O sea, que esto arranca toda la etapa ya jurisdiccional. En esta etapa debemos de recordar de que ahí tienen acceso a la defensa material, ya no es una investigación unilateral de la institución, sino que está frente a los abogados defensores, y las reglas del juego son
otras. Así es que va a ser, dijéramos, una prueba de fuego para la Fiscalía, sostener que lo que está imputando a nivel jurisdiccional es lo que va a valer al final, es el control que haga el juez en las próximas etapas. Interesante. Vamos a ver, Tania, danos tu punto de vista también para conocer el del resto de la mesa. Yo estoy convencida que ahora que para la gente hace un poco más de sentido el tema de los gastos reservados, la partida secreta, todos los sobresueldos, esto viene a ser en realidad como un estallido de una acumulación deliberada por cooptación del Estado, es decir, por la compra de gobernabilidad a punta de sobornos y bonificaciones extras sobre sueldos, complementos salariales, como le quieran denominar, que se ha desencadenado en El Salvador a través del tiempo y que han vivido en impunidad. De hecho, muchos ya quedaron impunes en cuanto al cometimiento de delitos. Los que no les ha prescrito se han venido acumulando en el tiempo, porque ya vimos que con las compras de voluntades de fiscales generales se ha impedido y se ha obstaculizado en la consecución de justicia en el país y la recuperación de dineros defraudados. Entonces viene a estallar ahora todo un cúmulo de casos y más casos y más casos y más casos. Y en realidad, cuando yo escucho la palabra persecución política, pero es que sentaron las bases, generaron las condiciones, porque no persiguieron a sus corruptos. Y esto debe de ser un espejo, porque lo que sucede cuando se encubre corruptos es que tarde o temprano la justicia los alcanza, la verdad sale a la luz. Eso no hay manera que con el tiempo uno no lo descubra. Entonces ahora se han descubierto mucha corrupción. Cuando ayer escuchamos, por ejemplo, a un diputado decir, es que en ese cargo a mí me daban seguridad, y entonces yo declaré en el 2017, es cierto, en el procedimiento de SACA, como yo les dije, hay una lista de sobresueldos que ya está incluida ahí, vayan a corroborarla. Si no la quiso admitir el fiscal general de turno, porque el día del juicio llegó y dijo, si no renuncian de la prueba, aquí no hay trato. Con nosotros y los señores ex empleados de la presidencia ni siquiera querían hacer trato, pero fue la misma regla. Entonces nada se incorporó en el juicio, nada fue valorado como prueba, pero eso ahí está. No es que hubo una preparación de una lista para venir a presentarla a una comisión especial en la Asamblea Legislativa. Existe desde el 2016, 2017, allá está. En el proceso judicial no tiene reserva, vayan y verifiquen ustedes mismos. Entonces, cuando dice este señor, yo ya había declarado, es cierto, y no hicieron nada, no sé por qué. Yo sí sé por qué, yo creo que El Salvador entero ahora sabe por qué no hicieron nada. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es el estallido de la acumulación deliberada de encubrimiento a la corrupción, y por eso es que vemos tanto tumulto de los mismos dos partidos. Y de este partido más recriminable, más reprochable por los salvadoreños, porque era el partido del cambio, entre comillas. Ok, veamos Ronald, y luego también el punto de vista de Juan José Martel. Bueno, yo realmente lo que pido es que se siga el debido proceso, que todo sea de acuerdo a derecho, que tengan la debida defensa los imputados, ¿verdad? Que se siga, como lo dijo Julio, ¿verdad? De acuerdo al derecho penal, que es lo que corresponde en esto, por lo que podría yo entender. Y por supuesto que para que esto sea justo, la justicia tiene que ser igual para todos, ¿verdad? O sea, siempre vengo insistiendo en que los dineros de la pandemia pues no se han investigado, y yo creo que también habría que ver esa parte. Yo lamento, realmente tengo ahí a Violeta Mengíbar y a Calixto Mejía, que son conocidos míos, amigos. Lamento que estén en esta situación, pero sí lo único que pido es que todo se haga con el debido proceso y de acuerdo a las leyes de la República. Creo que la parte que estamos viviendo va a ser ejemplarizante, ¿verdad? Esto va a ser ejemplarizante para el futuro del país, y que creo que debemos aprender, debemos todos los salvadoreños aprender de esto que está sucediendo para que nos sirva para el futuro, ¿verdad? Que sirva esto como una enseñanza para la sociedad y para la democracia salvadoreña, ¿verdad? Porque esto es importante en la democracia, vivir estas cosas. Juan José. No, yo creo que lo que se ha revelado en las últimas horas es algo que ya se conocía
de sobra por muchos salvadoreños. Desde hace muchos años, distintos medios de comunicación habían señalado la existencia de sobresueldos en varios gobiernos, que eran entregas de dinero ilegales que se hacían por debajo de la mesa. Se le llamaba con ese genérico de sobresueldo, pero en realidad creo que hay que tipificar qué tipo de falta o delito se cometió, y todos los casos son diferentes, porque sobresueldo yo entiendo lo que está encima de mi sueldo, lo que me dan aparte de mi sueldo, y para tener sueldo tengo que tener contrato, y no en todos los casos pareciese ser, habían contratos que respaldaran un sueldo y mucho menos un sobresueldo. Es decir, ahí hay toda una dinámica que ya se conocía, que era que los salvadoreños lo rumiábamos, algunas veces lo denunciábamos, pero que nunca se hacía nada. Y lo más increíble es que existen las pruebas, porque estos son pruebas documentales, que en un determinado momento hay recibos, hay contabilidades, etcétera, que pueden perfectamente ser la base para iniciar procesos serios. Lo que hemos tenido, como bien dice Tania, es una irrupción de todo lo que se acumuló a lo largo de muchísimos años, y por eso es que ahora vemos que revienta, que explota, pero que para mí ha llegado una fase de grandes retos. En primer lugar, ha llegado el reto para el órgano judicial. En segundo lugar, para la Fiscalía General de la República y para la Policía Nacional Civil que colabora en la investigación. Ahí hay un enorme reto de enfrentar esta situación, porque todos hablamos solo del debido proceso, pero también hablemos de la debida investigación y de la profundización en los procesos para llegar a investigar y corroborar esos delitos. Creo que se podría estar abriendo una nueva etapa con antecedentes importantes. ¿Por qué? Porque si ahora se comienza a castigar, este es un mensaje para otros y para los que están actualmente. Como bien decían, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, poné las tuyas a remojar. Hay que diferenciar, y hay que decirlo muy claramente, lo que pasó el día de ayer con lo que se está haciendo con la comisión especial. Son dos casos paralelos, diferentes. La comisión especial investiga hechos. Sus decisiones no son vinculantes con materia jurisdiccional. Es más, si la comisión en el transcurso de la investigación determina que hay un cometimiento de un posible ilícito, lo que va a hacer es certificarlo a la Fiscalía. Lo que pasó ayer es que, por orden administrativa de la Fiscalía, presupone que existe una investigación ya hecha, que culminó con esta captura. Ahora, hay que entender bien que lo que pasó con el tema de los famosos mal llamados sobresueldos, hay que distinguir muy claramente, Ernesto, el uso de esos fondos, porque quedó muy claramente establecido, tanto en la declaración que hace el señor Saca como lo hace el señor Charlet, que cuando le preguntan, es que ese mecanismo era legal. Determinó la legalidad de los fondos y le hacen la repregunta, dicen, no era. Lo que pasa es que había una mezcla. Juan José dijo claramente, aquí había una confusión. Hay unos que le llaman sobresueldo, otros le llaman complemento de salario, pero eso es precedido de una relación de trabajo a través de un contrato o de un nombramiento. Pero además de que dejó muy claramente establecida la legalidad del mecanismo de pago, no me estoy refiriendo si eso es correcto o incorrecto, estamos hablando de la legalidad del mecanismo de pago. Hay que entender que no solo fue el tema de los sobresueldos, hubieron dos conceptos que a mí sí me llamó poderosamente la atención. El tema, dijéramos, de apoyo institucional. No sé qué se quería significar con ese apoyo institucional, porque de alguna manera en el caso del órgano ejecutivo puede haber una justificación, y de hecho en cuanto al tema de legalidad, porque era parte del órgano ejecutivo. El problema se da en que cuando ya sale de la esfera del órgano ejecutivo, ¿verdad? Es decir, cuando se habla, y lo dijo expresamente, cuando se le dio a secretarios de partidos políticos, ¿verdad?, con el tema de una gobernabilidad comprada, una gobernabilidad, dijéramos, no pactada.
Entonces, ese es un caso distinto a lo que es un sobresueldo o un complemento de un salario. Y el otro que es el tema que lo deja muy claramente establecido, ¿verdad? En su declaración, el señor Saca dice: yo no tuve la oportunidad de poder haber hecho este planteamiento a los tribunales por las razones que no se me permitió. Pero hay algo más de fondo, y es el hecho que manda y dice: miren, a mí se me está acusando por 300 millones, cuando en realidad yo no me robé 300 millones, ¿verdad? Aquí está parte de los destinos de este dinero, hacia dónde va, que va a tener un efecto jurídico en otro proceso que se le está haciendo, como es el tema de la responsabilidad civil. Entonces, esto trae muchísimas aristas y colas. Lo que sí debemos estar claro que en la conclusión de ambos, tanto del señor Saca como del señor Charlet, ¿verdad?, que dejaron establecido que el mecanismo que usó el señor Saca es legal. Y fue legal hasta el 2010, si no me equivoco, porque hubo una declaratoria de inconstitucionalidad de parte de la Asamblea de la Sala de lo Constitucional, declarando que ese mecanismo era totalmente inconstitucional y no podía ser usado más. Esa es, dijéramos, como... Tania, y el resto tienen la palabra. Abrimos el debate. Yo estoy de acuerdo en la parte que don Ronald dice del respeto a los derechos humanos. De hecho, es algo que yo siempre he sostenido, pero quiero recordarles a todos los salvadoreños que, si bien es cierto, yo siempre he pedido que a Juan Pueblo se le trate de la misma manera de beneficio y de selectividad y de condescendencia que se les ha tratado a las personas acusadas de ser ladrones de corbata, pues esta es la primera vez que se hace a la inversa, que a los que se les acusa de ser ladrones de corbata se les está tratando igual que a Juan Pueblo. Si es que miren, por casos menos graves, hay tanta gente pobre presa hasta el final del proceso y que hasta es condenada. Esta es la primera vez, o es de las primeras veces, que se giran órdenes de detención hacia exfuncionarios y gente que se considera pudiente en el país. Es decir, no podemos nosotros decir que el procedimiento, como yo he leído en varias opiniones y he escuchado, que el procedimiento es ilegal, que no se está respetando el debido proceso. Falso. Si es que esto es lo que ha sido la Fiscalía siempre, lo que se está haciendo es darle un trato igualitario a estos que el trato que le han dado a Juan Pueblo por siempre. Eso es, en mi opinión, yo siempre he dicho que si las justificaciones de arraigo de las personas son suficientes para que no se le gire la orden de captura, pues no hay que girársela. Entonces ya será el juez que vea en el proceso cada uno de estos casos si amerita o no amerita. En mi opinión, debería dársele el mismo trato que se le ha dado a todos siempre, porque recordemos qué fue lo que pasó en la boda del expresidente Saca, que ahí se les llegó a sacar a todos y se criticó ese movimiento. Yo siempre lo defendí porque estratégicamente para la policía era fácil ir a capturar a todos los implicados que estaban juntos en un mismo lugar que andarlos buscando de casa en casa. Hacía mucho sentido. Sin embargo, se les mandó a girar detención. Ya están condenados porque ese mecanismo que se dijo que en el 2010 fue declarado inconstitucional, el de fondeo de la partida secreta o gastos reservados, eso es lo que fue declarado inconstitucional únicamente. Pero se continuó fondeando los gastos reservados de donde salían los sobresueldos. No podemos separar un tema de otro y tenemos que recordar que cuando hablamos del fruto del árbol envenenado, es que el origen de algo envenena a todo lo demás. Esto es lo que pasa aquí. Los gastos reservados han sido peculados por muchos funcionarios y lo que se haga con esos gastos, todito cae como envenenado y son aquí le quieren decir sobresueldo, pero en realidad esa era una distribución arbitraria de dinero que hacían, eran regalos, lo sentaban, el presidente Saca dijo, pasé el mecanismo y negociaban cuánto se les iba a dar. Hace 2 días con estos cierres declaró un expresidente, solo con esto cierro, un expresidente del Banco Central de Reserva declaró que su salario era de $6,000 y él se daba por satisfecho, pero que después fue llamado, que él no sabía y que se le preguntó cuánto quería. Es decir, prácticamente estamos hablando que negociaban el dinero. Eso ya no es ni siquiera un extra del salario, es un regalo. Sí. Yo creo que más allá de las implicaciones jurídicas que esto va a tener, que indudablemente va a poner a prueba nuestro sistema judicial, también hay que reflexionar sobre algunos aspectos que para mí son importantes.
En primer lugar, el inmenso saqueo de recursos públicos de los que hemos sido víctimas los salvadoreños. Si uno hace la suma de todo el dinero que se ha entregado a lo largo de estos años en calidad de sueldos, de sobresueldos, de ayudas institucionales, lo que sea, son cientos de millones de dólares que pudieron haber tenido un mejor destino. Es decir, hemos sido saqueados, y ese es el primer elemento que hay que tomar en cuenta. El segundo elemento de tipo político: siempre se nos vendió una falsa gobernabilidad, un falso discurso de separación de órganos, de separación de poderes, un falso discurso en el que los mismos que nos estaban hablando de desarrollar la institucionalidad y que exigían la separación de poderes, en la práctica lo que nos montaban era un espectáculo. Es decir, hemos vivido una democracia a medias, si es que existe la democracia a medias, y eso es el segundo elemento que hay que tomar en cuenta. Pero en tercer lugar, yo creo que hay otro factor sin agotar, pero por razones de tiempo, y es los juicios amañados. Increíble cómo se ha traficado con la justicia en este país. Cómo, según, si es cierto lo que dice el expresidente Saca, que no se le tomó en cuenta lo que él decía, que se le obligó a cargar con una responsabilidad que no era toda de él, que se hizo, que hubo una actitud deliberada de ocultar a muchísimos culpables. Estamos frente a una deformación total y absoluta en que la justicia y el sistema de investigación del delito encabezado por la Fiscalía estaba realmente corrompido y destruyendo. Eso va a tener a la larga un efecto jurídico, pero yo sí quiero hacer énfasis en el terrible impacto político: saqueo, una falsa gobernabilidad y separación de poderes y juicios amañados. Esa es la justicia que hemos tenido. Bueno, la democracia tiene una parte linda, ¿verdad? Que es perfectible en el tiempo. O sea, la democracia hay que irla perfeccionando con todas estas cosas. Hay que aprender de todo esto que nos está sucediendo. Hoy vemos que en el 2010, pues, eso fue declarado inconstitucional, pero se siguió fondeando la partida secreta, se le siguió dando plata para hacer esos usos. Entonces, hoy estamos ante una situación que de verdad es primera vez que se ve en el país, ¿verdad? Espero, pues, como digo, yo no soy abogado, pero siempre pido que se respete el debido proceso. Obviamente tiene que ser igual para todos, como bien lo mencionaba Tania. Yo aquí ponía el ejemplo un día de aquel muchacho que se robó un celular de 80 pesos y le metieron 8 años de cárcel, ¿verdad? Por un celular de 80 pesos, ¿verdad? Y después veíamos que aquí se hacían otro tipo de desmanes de millones y, como dice Juan José, pues los juicios amañados nunca dejaban que se esclarecieran estas cosas. Yo siempre protesté por los 10 millones de dólares de Taiwán, ¿verdad? Ese era el ejemplo que ponía. 10 millones de dólares aquí de Taiwán y 80 pesos de un celular, de un cipote que lo había robado porque tenía a su mujer enferma y a su hijo enfermo y necesitaba para las medicinas. Versus los otros 10 millones que nunca los veíamos, nunca lográbamos saber dónde estaban, ni se le cobraban al Partido Arena, como fue el compromiso del fiscal anterior, ¿verdad? Entonces me da la impresión que estamos llegando a un punto de una gran experiencia y espero pues que esto sea para el futuro, para que lo podamos aprovechar, ¿verdad? Tener ya una Corte de Cuentas que realmente le responda al país, que responda a este tipo de cosas, porque hemos tenido Corte de Cuentas que entregan finiquitos express para todo el mundo, ¿verdad? Y entonces aquí salen, Tony Saca le dieron su finiquito a los 3 días de haber salido, a Mauricio Funes igual, y hoy nos damos cuenta que no debieron haber entregado esos finiquitos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, Juan José, tú hiciste como 3, dijéramos, valoraciones más políticas. Más unas valoraciones políticas, y comparto totalmente el tema del saqueo. ¿Quién puede estar a favor de un tema como tal?
el tema de la gobernabilidad, se habló tanto que una gobernabilidad comprada a una gobernabilidad pactada, que es lo que todo, porque el órgano político por excelencia, como es la Asamblea Legislativa, ustedes han sido diputados, saben que las negociaciones que están adentro es el primer órgano por excelencia donde los mecanismos de negociación están sobre la mesa. Bueno, todo. Y es que todos los parlamentos del mundo se han hecho para negociar. Lo que no se vale son las negociaciones bajo la mesa. Claro. O con los famosos maletines que tanto se ha discutido. O sea, esa ha sido una realidad política que ojalá no se vuelva a repetir. Ok, fíjate que el presidente... Perdón, Jorge. Pero te quiero decir por qué razón es la diferencia entre la Asamblea Legislativa anterior y esta. Que esta no tuvo necesidad de consensar con ningún partido político porque tienen la suficiente correlación de fuerzas para la toma de decisiones. Denle vuelta a la tortilla, ¿qué hubiera pasado si no se tuvieran los 43 votos para tomar las decisiones? ¿Tú crees que no obligaría a platicar a la Por bancada? supuesto. Por supuesto, los hubiera obligado, pero sobre la mesa. Lo que se ha criticado es que esa gobernabilidad, que es válida en todo parlamento, haya sido una gobernabilidad comprada y no pactada. Y el tercer elemento que tú mencionas es lo que hemos venido diciendo por años aquí. En este país hay selectividad de la justicia. A unos le aplican y a otros le interpretan. Esa es una realidad que hemos venido viviendo aquí y a muchos nos ha traído incluso consecuencias por el hecho de haberlo planteado. O no hay selectividad de la justicia cuando en este país en 24 horas le resuelven a uno y al otro, a la bermeja le notifican, si es que le llegan a notificar, su admisión o su desestimación. Esa es la realidad. Creo que aquí ha habido un enfoque erróneo en mi criterio, que todo se ha limitado al órgano ejecutivo y el órgano legislativo. ¿Y el órgano judicial? Y no solo me refiero al tema de las grandes esferas de magistrados. Vayan a ver lo que pasa con los juzgados de primera instancia fuera de aquí de San Salvador. Ese calvario que sufren los litigantes, y a mí me extraña de que colegas no hayan empezado a denunciar. ¿Qué corona tiene el órgano judicial para no ser sometido a este tema? ¿Verdad? Entonces creo que esto se abre la oportunidad que tanto se ha estado esperando. Queremos ver esa famosa depuración judicial. En el órgano judicial hay excelentes jueces honestos y honrados, pero hay otro que Dios me guarde con Dios me libre. Eso es lo que el país necesita en este momento. ¿Por qué razón? Porque el órgano judicial se convierte en la balanza, en la justicia que tanto hacemos. Así es que esa prueba la veremos, Juan José. Ok, tengo acá una cita textual que entiendo fue la que dio dentro del contexto de su intervención el expresidente Saca, donde dice: no sé por qué las personas que han recibido sobresueldos se molestan porque los menciono. Yo entregué los sobresueldos porque pensé que era legal, dice. Yo me siento amenazado por gente que quedó molesta con mi presidencia porque yo no fui el gerente general de El Salvador. Una declaración y posición política. Sí, definitivamente creo que es una posición política y de temor, de preocupación. Cuando uno dice las cosas y las dice de la forma en que él las planteó, obviamente hay temor por la vida, por la familia, en una situación, en un estado de derecho muy débil y en una situación de seguridad muy débil y muy endeble en este país. Creo que es de tomar en cuenta eso. Creo que el Estado está obligado a preservar la vida, la seguridad de todos, pero en especial en estos casos. ¿Por qué? Porque una forma muy fácil de querer resolver un problema es quitando de encima al testigo o a la persona que va a declarar. Pero además eso sirve de efecto para que ya nadie más hable. Eso es lo que sucede. Y esto ha sucedido en este país durante mucho tiempo, en que la forma fácil en no resolver un asunto es mandar a callar al testigo, así como se destruyó la prueba. Es que lo que se ha hecho no es así nomás, destruir la prueba, obligar al imputado a no, esto no se lo acepto y solo esto sí. Es una situación de total y absoluta corrupción, al menos. Bueno, ¿y cómo queda entonces, Tania? Bueno, y entonces el caso del fiscal, Tania. Hay algo que siempre me pregunto, ¿y realmente el presidente Saca no sabía eso? ¿No tenía asesores jurídicos que le dijeran que eso no era legal?
Porque hay algo, lo que plantea Julio es correcto. Bueno, los sobresueldos no están tipificados como delito, ¿verdad? Como delito penal. Entonces, pero ahí había unos casos que no eran sobresueldos, porque sobresueldo es para el que está empleado, para el que tiene un contrato, para un ministro, pero ahí habían dineros que no tenían razón de ser. La famosa ayuda institucional. Sí, él hablaba de esa ayuda institucional y estabilidad de partido, no gobernabilidad, no sé cómo que le... el apoyo a otro órgano, porque fue claramente, dijo, se le daba a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía. A la Fiscalía, es decir, ¿bajo qué? ¿Bajo qué concepto? Okay. Y mi pregunta es si los asesores jurídicos de Casa Presidencial en ese momento, ¿qué hacían o qué decían? ¿Ah? Muy buena Secretarios pregunta. generales de partidos políticos. Pero ahí estamos en cuanto a la gobernabilidad. Es decir, Claro. Y Tomás se dijo, les pagaba sobresueldos a los fiscales generales y ¿qué iban a hacer los abogados ahí? Pues era todo un sistema cooptado, comprada la gobernabilidad, es decir, nadie iba a decir nada y como no se dieron en el escenario en el que están ahora, pues evidentemente continuaron ejecutando esas acciones. Y para los salarios, está la ley de salarios. Esto era un robo descarado al Estado, no puede ser legal lo que nace ilegal, y lo ilegal era todo el mecanismo de sustracción de fondos estatales sin ningún tipo de control, porque hasta Bueno, había un ministro, Tania, que tenía $20,000 de sobresueldo. Eso es imposible creerlo. pero yo quisiera Yo que creo al que final- ellos sí estaban claros de que era ilegal. Ilegal. Lo que pasa es que ellos estaban claros de que era ilegal lo que estaban haciendo. Lo que pasa es que creyeron que iban a ser impunes. Lo que Toda pasa la es que vida. creyeron que nunca se iba a investigar y nunca se iba a llegar Ok. a esta situación. Entonces normalizaban la corrupción. Te doy la palabra, Tania, y al resto cuando regresemos voy a una pausa. Te regreso contigo y te doy la palabra. 7:01. Gracias a Texaco con Tecron a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana sobre la ciudad capital. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. No le ponga límite a su motor, póngale Tecron. Texaco con Tecron libera tu potencial. Vámonos ahora hasta las calles de la capital. Vámonos hasta la rotonda del Monumento al Salvador del Mundo para que veamos cómo está el tráfico que conecta las 4 arterias fundamentales de la ciudad capital, que es el Boulevard Constitución, Alameda Roosevelt, Avenida Manuel Enrique Araujo y Paseo General Escalón. Tenemos bastante despejada la vía a esta hora. Recuerde, este reporte es cortesía por Texaco con Tecron. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos en el análisis político. Son valoraciones políticas más que desde el punto de vista jurídico de lo que ha pasado, sobre todo partiendo de las capturas últimas de este grupo de exfuncionarios del gobierno del presidente Mauricio Funes, que ha sido detenido bajo la figura de delitos de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito, según plantea un comunicado de la Fiscalía General de la República, y que de acuerdo a el testamento, el documento, quienes se vieron favorecidos con el pago de sobresueldos durante la administración del exmandatario en el periodo 2009-2014. Tania, había que darte la palabra. Sí, es bastante complejo el caso. A mí me gustaría llamar la atención en lo que decía Elic Valdivieso del órgano judicial, porque aquí ha pasado dos cosas. Bueno, tres cosas. Una, que los corruptos colegas abogados son los testigos de la corrupción de muchos jueces y que en consecuencia pues nunca los van a denunciar. Dos, los que hemos tenido valor en algún momento de denunciar algo, hemos enfrentado una sección de investigación judicial que pasa a las entrevistas de los testigos a los interesados, en algunos casos de los magistrados de las salas. Entonces, evidentemente pudiera pasar también, no afirmo que pase, pero es una posibilidad con los jueces. Y tres, tenemos también una sección de probidad en donde se verifique el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, o por lo menos los indicios para iniciar los juicios civiles,
que está dormida, y está dormida no a propósito. Es cierto que tiene pocos dientes, es cierto que tiene pocos recursos, pero vimos en algún momento que pueden dar resultados y que ahora se volvieron a dormir, es decir, lo hacen como a propósito. Me parece que sería momento de analizar también el dejar prescribir los 10 años del inciso final del artículo 240 de la Constitución que han hecho funcionarios que han estado a cargo de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, porque ahí se origina, por lo menos en el caso de funcionarios y de empleados que tienen esta obligación de declarar patrimonialmente jurada su patrimonio, valga la redundancia, y como no, algunos no presentan su declaración al inicio, otros no la presentan a la salida, otros presentan uno pero no las otras de las otras gestiones. Al final, como solo hay una multa que llega apenas como a unos 10,000, la multa me parece que es como de 10,000 colones el máximo. Entonces, lo que sucede es que los funcionarios dicen: yo antes que un juicio por enriquecimiento ilícito, un proceso penal por lavado de dinero, yo prefiero pagar una multa que no sé si me va a llegar, porque la sección de probidad tampoco, es decir, hay una mora deliberada. Yo pensaría que en algunos casos podría ser deliberada y podría investigarse si hay encubrimiento y cometimiento de delitos de funcionarios y empleados públicos allí, porque es mucha casualidad que todos prescriben y que selectivamente algunos han salido a la luz, y hemos escuchado debates en la misma Corte en pleno que 7 sí, que 7 no, al final han resultado hasta condenas. Entonces, aquí lo que ha habido es un encubrimiento. Ya vimos que salían cheques que iba dinero de $20,000 para la Corte Suprema, no se dijo a quién, eso lo debe de investigar la Fiscalía también, pero cuando hablamos de esos dineros afuera de la institución, como decía Liz Martel, eso ya no es ni siquiera sobresueldo, ahí ya podemos hablar de lo que conocemos como soborno. Claro. Es decir, podemos ver si es un cohecho propio, si se negoció todo eso, así como dicen que se negoció, son negociaciones ilícitas, actos arbitrarios, lavado de dinero, y por supuesto aparejado debe de ir extorsión de dominio. Y es lo que yo planteaba, es que esos no son sobresueldos, porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no trabajan en el Ejecutivo, al contrario, es otro órgano de Estado, ¿verdad? Y eso hay que verlo, hay que investigarlo, a ver a dónde iba a parar esa plata y quiénes se la repartían. Obviamente esos delitos ya prescribieron, pero habría que verlos por lo menos para saber la verdad. Ahora, pero hay que seguir siempre con el órgano judicial, que yo vengo insistiendo desde hace rato, que es lo más podrido que tenemos en el país, y hay que seguir en eso. ¿Por qué la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia eso iba. no nos funciona muy bien? Y esto hay que mezclarlo con la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Que eso está ahí como sí, que también que texto. Pero te voy a decir, esta ley que data de 1959, una ley de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Que puedas decir, bueno, está tan desfasada, pero una ley que ha habido falta de voluntad política de quererla aplicar. ¿Cuál es la gran debilidad que tiene esa ley? Que no hay ninguna sanción por el hecho de presentar la declaración de probidad, no solo a la entrada, sino también a la salida. Entonces muchos optan por no presentarle, mejor que me pongan la multa, y así no revelan, porque la mayoría de casos han entrado por esa vía de lo que es la sección de probidad. ¿Qué pasaría si se reformara la ley y se dijera que si no se presenta la declaración quedarían depuestos de pleno derecho del cargo? Ya mirarías cómo cambiaría todo el tema de, por lo menos formalmente, de la presentación. Creo que el país demanda a gran grito una nueva ley de enriquecimiento ilícito, que es uno de los delitos que se persiguen en esta investigación. Bueno, de hecho a este gabinete se le reclamaba que no habían presentado muchos la declaración de bienes, ¿verdad? Pero para mientras hacen la reforma de la ley, yo creo que es de hacer notar que lo que prescribe constitucionalmente es una figura delictiva que se llama de enriquecimiento ilícito, pero que aquí pueden haber otras figuras delictivas que no prescriben tan fácilmente. El caso de lavado de dinero, el caso de actos arbitrarios, solo para poner 2 ejemplos. Ustedes son abogados, yo no, pero siempre existe un mecanismo. Yo creo que sí se va a necesitar una revisión profunda de la ley.
pero se va a necesitar en la medida en que todo esto comience a transformar, porque también en el pasado hemos hecho reformas legales, pero las cosas han continuado igual. Yo creo que el reto está en una transformación también de los mecanismos y del funcionamiento de todo el aparato público, porque en realidad cuando uno revisa lo de las ONGs, que es otra cosa, cuando uno revisa todo esto, hay falta de regulación en muchas de estas áreas, y eso es lo que genera tipo de vacíos, este tipo de arbitrariedad. Mira, Juan José, tú vas a una alcaldía de este país a pedir un permiso para poner un negocio y tenés que estar dando mordida en la alcaldía para que te den el permiso, por Dios santo. Si es que aquí hay que revisar realmente todo. Aquí hay que fundar la Segunda República de El Salvador, ¿verdad? Y hay que fundarla en leyes claras y que se respeten, pues, y en todas las instancias, porque en los ministerios es igual. Decía el presidente de la República en el contexto de lo que dijo el señor Saca en la comisión, bueno, y a esto quieren ustedes que regresemos de nuevo a esta independencia de poderes, dejando entrever de que no había, porque todo estaba de alguna manera comprado, ¿no? Igual que ahora no la hay, pero sí hay que ir a eso. La independencia de poderes es fundamental en la democracia y tenemos que llegar a esa situación. Y una independencia de poderes, que cada uno de los poderes pues sea una institución decente, ¿verdad? Bueno, nos hemos centrado un poco, ahí está, el órgano legislativo, judicial, la Fiscalía General de la República, los partidos políticos, todos controlados con dinero robado del pueblo. Claro. Y así tienen el descaro de exigir que volvamos a sus tiempos de independencia entre los poderes de Estado. Es interesante porque al final le estaba dando como la razón de lo que había hecho, ¿no? Pues sí, ¿no? Lo que pasa es que no exigimos que se vuelva a eso. Ahora, aquí queremos una independencia de poder. De verdad, no de mentira. Una república como debe ser. Pero definamos qué entendés por independencia. Ok. ¿Verdad? Sobre todo la independencia en el órgano judicial, que es pilar fundamental en este país. Y que es el fiel de la balanza. ¿Verdad? Tania, Sí. claro. Te veo bien callada hoy, ¿eh? No, sobre estos temas hay tanto que decir que de verdad yo me quedo pensando, pero bueno, primero aclarar que el enriquecimiento ilícito que reconoce la Constitución en el inciso final no es una figura delictiva, estamos hablando de una acción civil, si no es el cometimiento de delitos, para que no exista esa confusión. El tema de los delitos, sí, muchos están prescritos, es cierto, y yo estoy pensando en que por qué no hacen imprescriptibles este tipo de delitos, es decir, después de 15 años ya muchos ya no se les puede perseguir en temas de lavado de dinero, que es la figura que en mi opinión les aplica a todas estas personas. Y en segundo lugar, a los que ya les prescribió, a los que están con fuero constitucional, que han gozado de fuero todos estos años, se les tiene que remover el fuero para ser procesados. No les prescribe porque el fuero inhibe, es decir, suspende el ejercicio de la acción, la prescripción del ejercicio de la acción penal. Y para los que ya les prescribió todo eso también, es decir, ahí siempre está en extinción de dominio, con la salvedad que en los casos de los funcionarios que son actuales, que tienen procedimientos por enriquecimiento ilícito, que ya está el juicio iniciado y hay bienes ahí embargados en ese juicio, extinción de dominio no los puede tocar. Esa es la única diferencia, pero extinción de dominio siempre la vamos a tener a la mano, que es una combinación entre penal y civil, para poder intentar el dinero defraudado de toda esta trama. Y de verdad que ojalá y esto que está sucediendo sea un espejo para la administración actual. Cuando dice Lic Valdivieso en la ley de acceso a la información pública, hay una reforma que se retiró de la mesa de reformas de este tema, que era relativo a las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, y que era innecesaria porque ya la Corte en pleno anterior se encargó de sentar las bases para que nos ocultaran los logros que habíamos llegado con las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales juradas, que ahora ya ni eso podemos tener acceso porque la Corte se metió en pleito entre ellos solitos y la Corte en pleno no le quiso dar la información al instituto y se fueron a la Sala de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso Administrativo en el 2020 dijo reservado por el 240. Es interesante esa acotación que hace, sí. Las versiones públicas tienen que continuar siendo públicas. Nosotros tenemos derecho a conocer cómo entró un funcionario, cómo salió en cada una de sus gestiones, porque eso, si se hubiera hecho realmente como debió haberse hecho, porque esta ley ya existía entonces,
no estaríamos en este momento en este escenario. De acuerdo, Eso tiene que suceder. Interesante, ese es un punto de partida para ir coronando ya la salida de este tema, porque teniendo ese tipo de instrumentos legales estaríamos evitando quizás parte del gran problema de esto. Te doy la palabra, Julio, cuando regrese. Me voy a la pausa, ¿te parece? Porque me voy a la pausa, ¿no? Y regreso contigo. Vamos a la pausa. Volvemos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Un saludo muy especial a nuestros buenos amigos que nos están sintonizando en Santa Ana. Nos dicen gracias por estar con nosotros, como también a nuestros buenos amigos en San Miguel. Saludos muy cordiales a la tierra de nuestro buen amigo, hablando de Marvin Aguilar, por cierto, hasta San Miguel. A ver, Julio, el tema relacionado con la ley de acceso a la información pública es un instrumento, entre otros, que puede darle salvedad para evitar este tipo de situaciones, como lo decía ayer alguien en este programa, clarificar también a través de una ley de salarios el verdadero, digamos, valor que tiene la contratación de una persona con el perfil que se merece, porque uno de los principales argumentaciones era de que traíamos gente al gobierno que ganaba a lo mejor más el doble de afuera y que por esa razón se justificaba. Eso fueron parte de los argumentos que se daban en este contexto. Mucha gente ha dicho, primero quiero aclarar el tema del enriquecimiento ilícito. Hay dos tipos de el enriquecimiento ilícito como delito que está contemplado en el Código Penal y el enriquecimiento ilícito que establece el 240 de la Constitución. Son dos acciones que están por separado. Y Tania puso en contexto un tema, hubo una discusión muy fuerte si las declaraciones patrimoniales que dan los funcionarios pueden tenerse acceso o no por parte de la ciudadanía. Y hubo una discusión porque la Constitución en el 240 cerraba a que son reservadas para uso exclusivo de la Corte Suprema de Justicia y al final llegaron a la conclusión que no se podía. Imagínense lo que se pudo haber evitado si se hubiera tenido acceso a conocer la simple matemática de cómo entra una persona y cómo sale. En el otro punto es el hecho de que tú planteabas en estas reformas que se están planteando en el Instituto de Acceso. En la Asamblea. En la Asamblea, es decir, hay todo un análisis. Yo siempre he creído que el problema de El Salvador no es un problema de ley, un problema de aplicación de la ley, ¿verdad? Porque y te lo demuestro con la actual. Bueno, y no la que estás aplicando en este momento es de 1959. Si la gran deficiencia que tiene la del 59 es que no tiene penalidad y sanción por incumplimiento de presentación, pero todo el concepto filosófico desde sus considerandos hasta su contenido, ¿me entendés? Ha sido falta de voluntad política de aplicar, ¿verdad? Ha habido, como dijéramos, porque con las mismas razones que condenan a uno, absuelven a otro, ¿verdad? Y eso ha sido una... Pero ha habido voluntad política a la inversa, porque sí crearon una ley de probidad que le quitaba todos los dientes a la ley de enriquecimiento ilícito y que prácticamente no se les podía investigar por nada de enriquecimiento ilícito a los funcionarios. Esa ley que fue declarada inconstitucional en el 2016, me parece que fue la asamblea de ese momento. Es decir, la voluntad política ha sido a la inversa. No para hacer cumplir la ley, sino para eliminar aquellas leyes buenas y no generar aquellas leyes que protegen derechos de las personas. Esa ha sido la dinámica. Miren, esto se llama sistema oligárquico, que yo tantas veces lo planteo y lo planteo acá, ¿verdad? El hecho de mantener institucionalidades débiles como la Fiscalía para poderlas estar comprando mensualmente con una cuota. El hecho de tener una Corte Suprema con esas leyes del siglo pasado que ya no deberían de existir, deberíamos de haber ido modernizando todo esto, pero el hecho de tener todo eso de esa forma que ha hecho que muchas grandes empresas, por ejemplo, acá no paguen los impuestos.
Aquí las evasiones y las elusiones de impuestos han sido millonarias durante años, durante siempre. Los 2 siglos que llevamos del sistema oligárquico aquí se desnudan de esta forma, porque alguien ha estado lucrando de este país de una manera obscena, ¿verdad? Entonces, ¿Saben qué va a terminar todo esto? Ajá. En que va a haber un planteamiento de una refundación del Estado. Sí, hay que fundar la nueva República de El Salvador, la Segunda República. Ojo. O sea, esto de la reforma a la Constitución es fundamental, aprovechar este impulso. Es fundamental. No se puede refundar el Estado y la República si no hay una reforma. Sí, es que ahí nace el pacto social es la semilla de la nueva República, por supuesto. Las condiciones sociales, económicas y políticas del 83 son valederas en este momento. Toda la estructura. Entonces solo te voy a poner un solo ejemplo. Aquí se reformó el artículo 85 de la Constitución por una interpretación. Pero la Constitución te dice se garantiza la propiedad privada en función social. ¿Dónde está la definición? ¿Cuál es la función social? ¿Le va a quedar a una interpretación jurídica o de sala? Es decir, ¿cuál es el alcance de una? ¿Por qué 245 hectáreas y no 300? El gran debate de este país serán las reformas constitucionales. Ahí está el punto. Y ahí es donde debemos de trabajar en foros como este, de ponerle realmente todo el cerebro posible, porque eso nos va a dar un mejor futuro o un peor futuro. Si esas reformas no se hacen bien, no se hacen pensando en una nueva república, en un nuevo Estado, en una cuestión democrática realmente, lo pagarán nuestros hijos. O sea, que es bueno lo que ha planteado el vicepresidente Félix. ¿Qué decís tú, Juan José? Es decir, no se puede refundar la República, y que nos está demostrando los últimos hechos cómo nos hace agua por todos lados este barco. Si no se toca el andamiaje fundamental, la estructura que es el pacto social nacional que representa la Constitución de la República. Las leyes son perfectibles y toda ley tiene que irse adecuando a la realidad. Por supuesto, la Constitución, por su naturaleza, no se puede estar reformando tan fácilmente, pero creo que ha llegado el momento de hacer una revisión a fondo. Hemos hablado de la Corte de Cuentas, ¿verdad? Que yo al rato le digo Corte de Cuentos. ¿Necesitamos eso o necesitamos crear una verdadera Contraloría del Estado? ¿Hasta dónde se tiene que garantizar el suficiente presupuesto para todas las áreas? Porque, como bien decían, cuando se les ha dado poco presupuesto a instituciones como la Fiscalía, es para poder estar comprando al fiscal, pero no solo para eso, es para darle pocos recursos y no desarrollar las estructuras de investigación del delito. Sin recursos no se puede desarrollar una verdadera labor de investigación. No hay institucionalidad de nada. Tenemos toda una institucionalidad debilitada, y el problema es que la reforma del 92, aunque fue importante y uno no lo niega, estuvo demasiado mediada por la necesidad de culminar una confrontación interna y por dos grandes actores que son precisamente los que ahora están en crisis y están casi en un proceso de desaparición. Es decir, creo que hay que iniciar en serio ese esfuerzo. Yo tengo entendido que hay un cronograma de trabajo que ha organizado la Vicepresidencia de la República, que va a dar a conocer, le va a entregar el trabajo al presidente de la República, el presidente lo va a dar a conocer, y ahí creo que se va a abrir el debate, porque también este tipo de temas es fácil deformarlos. Y, no, es que lo que quiere el presidente es reelegirse, y se concentra todo en un solo punto. ¿Para qué? Para justificar el mantenimiento de estructuras obsoletas que no solo no funcionan, sino que son dañinas para la sociedad. Sí, que eso es intencionalidad. Juan José acaba de ponerle el punto a la I. De hecho, ya se escuchan otro par de personajes por ahí que quieren meter reformas diferentes a las que trae el presidente, el vicepresidente y yo. Ahora, pero ahí hay que ponerle en contexto, fíjate, solo para cerrar lo último que tú planteabas.
Por eso es que hay fiscales mal pagados. Si vos crees que hay fiscales bien pagados, No. hay fiscales con 300, 400 expedientes, no pasan. ¿Y de qué han servido? Todos los mejores defensores que hay en este momento han tenido como escuela la fiscalía, no han tenido la posibilidad de retener todo ese bagaje institucional que han invertido, salvo algunos que en realidad por el amor a la institución se han quedado. Pero nadie puede negar la falta de voluntad que se ha tenido para dotar a la Fiscalía de los verdaderos recursos. Ahora, De autonomía. y de autonomía. Ahora, te voy a decir una cosa. En el tema de la Constitución, ¿verdad? Hay que tener claro. Yo participo, Juan José, de que es necesario sentarnos y evaluarla, pero las reformas hay que hacerlas por los mecanismos que establece también la misma Constitución. Por supuesto, Claro. porque si no ya estás en contra del mismo Yo doy por fin. entendido que eso Dos debe de hacer. es el otro tema. Uno de los trabajos es el que ha hecho el señor vicepresidente, que todos conocemos la trayectoria que ha tenido el doctor Ulloa en esa materia. Es decir, para centrarlo en el contexto, eso no quiere decir de que no vayan a haber otros proyectos, ¿verdad?, de reforma. No sé si va a ser integral o total, no sé si va a ser una asamblea constituyente, en fin, no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que el día 15 de octubre culmina un trabajo que ha sido encomendado 15 de septiembre. De septiembre al vicepresidente, y veremos los alcances y la visión que se tiene, porque uno de los grandes visiones o problemas que yo hago ver va a haber la gran diferencia entre una democracia participativa con una democracia representativa, que es el verdadero, dijéramos, kit de la cuestión dentro de lo que es el sistema político. Por lo que yo he venido Tania. viendo, va a ser una democracia mixta, ¿verdad? Va a tener parte de las dos cosas. Pero miren, es necesario que le pongamos mucho trabajo a la Constitución, a las reformas, porque de ahí saldrá la nueva república. De ahí saldrá lo que le vamos a dejar a los jóvenes, a los niños de este país y sobre todo a los que no han nacido. Porque no podemos seguir en una república como esta que basta con ir a la sala de lo contencioso administrativo y revisar cuántos expedientes hay allí de multas y todo, que los dejaron fenecer para no cobrarlas. Entonces, eso como un botón que basta de muestra a la camisa de lo que sucede en el sistema judicial. Esto debe terminar hoy con estas reformas. Tania. Sí, no, completamente de acuerdo. Yo soy de la opinión que debemos reformar la Constitución. No es justo que desde hace 30 años... A ver, se nos quedó entonces congelada la imagen. Sí. Tania planteaba ahí el tema de la inactividad de la justicia. Sí. ¿Verdad? Porque aquí hay que decirlo con muchísima claridad, transparencia y con responsabilidad. No hay ninguna sanción para ningún funcionario judicial por no resolver dentro del plazo que establece. Hay una sanción de carácter pecuniario, insignificante, pero ¿cuál es el daño que más ha sufrido este país? La falta de decisión. Porque si Juan José hace una petición y le dicen sí, que bien, le resolvieron. Y se le dicen no, se acabó la discusión, y si no me satisface, hacemos uso de los recursos que la ley. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado en muchísimos casos? Bueno, casos tan sonados como el del señor Salaverría, el de Quema, han pasado hasta 20, 25 años discutiéndose para llegar a un punto. Es esa pronta y eficaz cumplida justicia a la que todos aspiramos. Ojalá que dentro de este proyecto, a mí me hubiera gustado ver un proyecto de ley ahorita poniendo plazos para todos, no solo para los jueces, para los magistrados, desde arriba hasta abajo. Es que comenzando por los magistrados. Para que la mora no se siguiera. Y en la lógica de lo que dice Julio, es decir, la reforma constitucional es el primer paso. Y ahí viene la construcción de todo. Hay que reformar la ley. Hay que crear nuevas instituciones o modificarlas. Es decir, viene todo un trabajo de ingeniería social, institucional, de carácter jurídico, que
le tiene que dar sentido a la reforma constitucional. De lo contrario no sirve nada. Es que nos quedamos únicamente en principios que están planteados en el papel, pero que no tienen posibilidad de concretarse. Interesante el punto. Le doy la palabra cuando regresemos. Ahora le corresponde a don Ronald. Vaya a la pausa, 7:35. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente. El Salvador produce Rico Brown para que usted pueda tener la opción de esos ricos alimentos, así como también el rico café que, por supuesto, disfrutamos todas las mañanas. Hoy acabo de darle la palabra a Ronald. Solamente para cerrar, Ernesto, lo que me recuerda lo que mencionaba Julio, los casos de Salaverría con la banca y de Quimagro, ¿verdad? Eso es sistema oligárquico puro y eso es lo que se debe luchar, que ya no quede protegido en la Constitución, que hay que extinguirlo, porque insisto y siempre he tocado este tema, porque así los bancos hoy perdieron esos dos casos y es la primera vez en la historia que vemos que los pierden, pero los perdieron contra dos personas fuertes que tuvieron la valentía de el dinero, el conocimiento. Pero cuando los bancos se han ido en contra de la gente humilde y la gente pobre, la han hecho pedazos, porque no han tenido, porque no solo es de valentía, se necesita dinero para enfrentar un banco. Y los bancos han hecho aquí lo que han querido en este país con la gente pobre. Es que aquí va a haber que hacer varios programas, porque aparte de que nos han saqueado desde los dineros públicos, nos saquea la banca todos los días, nos saquea las AFP, en fin, si aquí el pueblo salvadoreño no hay que, y aparte de eso paga renta y paga extorsión a los mareros. Y hoy nos subieron la multa de los vehículos de tránsito. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Hoy va de 11 a como a 60 o 57, que no me acuerdo. Ese es un tema que deberíamos de tocar, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? El tema esto para ver si se siguió en realidad o no, porque está claramente que las multas no pueden estar establecidas en un reglamento. Las multas tienen que estar establecidas en la ley, bajo el principio. No sé si fueron... Ya las van a presentar sin duda alguna en la Asamblea. Yo creo que es propuesta. Pues no sé una propuesta. Yo creo que sea, pero no estoy seguro. Pero sí, hay que ver eso. Tania, hola, sí, ya estamos conectados, Tania, contigo. Sí, ya estamos conectados. Estaba leyendo. Se nos fue. Sí, estabas traveseando y te desconectaste. Sí. Vamos a ver. Quiero retomar algo, porque estoy leyendo que se insiste en medios, y esto obviamente es con intención que trascienda internacionalmente. Miren, no es ilegal la detención porque hayan llegado dos hombres de civil, y los que nos movemos en el área penal ya sabemos que son los investigadores y que esos siempre andan de civil, y que es evidente porque si van de policía pues la gente los ve y saben lo que han hecho y salen corriendo. Es lo más común del mundo que sean hombres de civil o mujeres de civil, porque son los investigadores a los que se les entregan las órdenes administrativas de captura. Eso no tiene absolutamente nada ni de ilegal ni de violatorio al debido proceso. Y lo primero que hacen cuando tienen a la persona ya capturada es decirle por qué está detenida. Lo que sucede es que aquí se está extrapolando una situación para que trascienda internacionalmente, pero esto que está pasando es lo que ha pasado en El Salvador siempre. Si fue lo que pasó cuando detuvieron a Saca y compañía, cuando detienen a Juan Pueblo todos los días, idéntico. Esto es lo que pasa, y a mí me ha tocado ir a ver casos en los que la gente de civil llega preguntando por deudas y son investigadores. Eso es lo más natural del mundo. Esto no tiene nada de arbitrario, se les está dando el trato de Juan Pueblo a estas personas acusadas. Yo no digo que no tengan arraigos y que no merezcan un procesamiento en libertad, eso lo va a decidir el juez, pero esto que está pasando no tiene nada de arbitrario. Si, como lo dije, este es el resultado de la acumulación de impunidades generadas de esos eso se llama por compras de voluntades. Esto es precisamente el debido proceso que no hemos visto en El Salvador, lo estamos viendo ahora. Ojalá y los jueces sean lo suficientemente independientes como para valorar si ameritan o no detención, pero que traten a Juan Pueblo igual.
y ojalá también, este es un llamado para todas las instancias, para todas las personas naturales, para todos los medios nacionales e internacionales. Hay unos principios básicos sobre la función de los abogados desde 1990 que se firmó en Cuba, y el principio número 18 dice que los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones, para que no le estén restando mérito ni desacreditando a abogados en el ejercicio de su función. Así también no vayan a desacreditar a los que vengan a defender en este momento a las personas que están deteniendo, porque merecen respeto. Nosotros somos abogados en el ejercicio libre de la profesión y no tenemos por qué ser identificados con lo que defendemos. Solo ejercemos una profesión. Pero ese es el deber ser que plantea Tania, pero tú lo sabes que si defendes a un violador, el abogado es el violador. Si defendes a mí me viene el mote. Ese ha Julián sido Meléndez. lo tradicional. Es más, yo comparto contigo, es cierto, ese es el procedimiento que establece. Cuando un imputado es detenido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Informarle primero que la orden sea por escrito. Segundo, informarle de la detención, y hay algo importante que hay que destacar, y es el derecho que tiene el imputado a la defensa material, a la asistencia del defensor desde los órganos auxiliares. Eso no es potestativo, eso no es si yo quiero darle o no quiero, es uno de los derechos que le asiste a un imputado, el hecho de contar con su defensor antes de declarar. Y eso lo sabes tú perfectamente y lo sabe cualquier abogado en el ejercicio de la profesión. Por lo tanto, creo que el procedimiento que hallaron investigadores, por supuesto no van a llegar con un rótulo que diga, miren, somos policías y venimos aquí a felicitarlos. No. Ojalá se hayan cumplido las demás aristas que establece la ley, como es informarles, como es decirle la orden por escrito y el derecho que tiene a permanecer callado, ¿verdad? Y informarles que tienen derecho a la asistencia y además pocas horas después la fiscalía los presentó en público, explicó cuáles eran los delitos que se les están imputando en ese momento. Es decir, todo. Yo creo que yo ahí sí tengo mi duda. Es político. Y los defensores llegan y se muestran parte en la policía. Sí, yo tengo mis dudas, no solo por este caso. Siempre he dicho de que en qué abona la verdad sacarlos en primera plana. Sí. No, eso ya es del periódico, pero ellos están obligados a informar. Y así el diario los pone en primera plana, es otra cosa. ¿Y qué querés? Que no informen, que no digan no por qué. Porque si estaba toda la prensa Espéreme. Nosotros defendemos principios, y el principio de inocencia no es el hecho de que se le presuma, que le deje el tratamiento como inocente. Pero a vos te sacan en primera plana, y si se equivocaron o los ponen en libertad, allá por los clasificados lo van a sacar. Y eso incluye los nombres. Sí, los nombres oiga la penalista. Yo quisiera ver... La periodista, la abogada, la penalista. Yo quisiera ver qué opinas. Entonces, está detenido. Te doy la palabra. No podemos decir por qué. Te doy la palabra cuando regresemos. Voy a una pausa. Volvemos. Es que para todos, no me refiero a este caso. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente. Tania, te preguntaba Julio sobre el tema de la presunción. ¿Qué es lo que decía sobre la presunción de inocencia, no? Si no, todos somos inocentes hasta que se nos demuestre en juicio oral y público conforme a las leyes que somos culpables. Así todos los procesados en el país en cualquier momento de la historia. Yo creo que lo que se referían es más a la exposición en algunos casos, o en la mayoría de los casos, con ánimo de humillación. Y eso ya no es ni de penalista, eso es derecho humano. Es decir, yo siempre he cuestionado desde fiscalías anteriores, desde las comisiones legislativas anteriores, que los títulos que les ponen a los casos son en realidad etiquetantes, son estigmatizantes. No puedes nombrar algo como destape a la corrupción, ya estás etiquetando de corrupto a alguien, no le puedes poner desfalco a una investigación, porque entonces estás violando la presunción de inocencia en el título, como las comisiones que se instalaron para investigar la defraudación de los fondos. Ya estabas etiquetando. Entonces ese tipo de situaciones las critiqué antes y en mi opinión mantiene vigencia. No debe de darse ese tipo de nombres porque es violatorio del principio de inocencia. Ok, interesante. Acaban de decir que solo 2 juicios se han ganado a los bancos, dice don Arturo Mason, que nos escribe a esta hora.
el juicio más cuantioso contra un banco lo gané yo por más de 375 millones de dólares en el año 2013. Pero tengo otro juicio, y aquí viene lo que ustedes mencionaban, otro juicio ejecutivo mercantil que tiene 26 años sin resolverse. Bueno, Justo, eso es lo que hablábamos. Y yo felicito al señor Mason que ganó también ese juicio. Yo no lo sabía, y qué bueno, ya hay 3 entonces. Pero tiene el de 26 años que no le progresa. Eso. y esa es la famosa pronta y eficaz cumplida. Eso es lo que debe quedar erradicado hoy después del debate de lo de la Constitución de la República. Juan José, te veo callado. Están haciendo cartas al niño Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Por lo menos lo que dice la Constitución, ¿verdad? Lo que nosotros de una manera era burlesca cuando decimos, mira, es que van a ir a la Bermeja a notificar. Es que es la realidad. Si lleva 27 años, imagínate una persona que hubiese tenido 50 ¿Cuál o 60, justicia va a ser esa después de tantos años? Si es que la justicia es pronta y eficaz cuando satisface tu pretensión. Si el abogado lo que está pidiendo es que le resuelvan en un sentido o en el otro. Por eso es que mi tesis, el más daño que le hacen a un país, ya no es a un abogado, a un sistema, es la falta de decisión. Reflexión final. Es cuando se enfrentan los grandes poderes. Yo diría, hemos tenido una semana muy rica en acontecimientos y ojalá que podamos ir más allá del morbo de lo que hemos visto. Lo que hemos visto es importante. Yo no lo catalogo de espectáculo, era necesario que esto se conociera. Pero ahora ha llegado el momento de pasar a la fase judicial, de pasar a la fase en que se pueda realmente castigar, y si hay que remendar y corregir algo malo que se hizo en el pasado, creo que es necesario que se vuelva a hacer. Ese es el reto que tiene en este momento la Fiscalía, que tienen las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa y que tiene en general el Estado salvadoreño. Por eso es que nosotros, es cierto, es emocionante estar viendo eso, pero debemos de ir a la presión para que se produzcan resultados y lo que hemos visto no se siga cometiendo. Ok, el tiempo se nos fue, se nos agotó. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, como siempre, la puntualidad, lo ecuánime, ¿verdad? Lo versátil y sobre todo también el equilibrio, y cada quien en el punto de vista que plantea en sus argumentos. Así es que muchísimas gracias, don Ronald, gracias también a ti, Juan José Martel, gracias a ti, Julio, Tania, muchas gracias también por habernos acompañado esta mañana, y vamos a estar muy a la expectativa del curso de la situación, cómo vaya a lo largo desde luego, de los próximos días. Así es que por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.